Dios nos bendiga, hermanos. Gracias al Señor que nuevamente en este día estamos reunidos a través de este medio para tener un culto de escuela dominical, aprendiendo la lección que está señalada para todos nosotros. No tengo duda que Dios está usando también a todos los profesores, tanto de los jóvenes, las señoritas, los niños y todos aquellos que tienen el interés de aprender de la palabra. Han abierto esta puerta para oír el mensaje de Dios. Vamos a dar comienzo a este servicio en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y antes, como siempre lo hemos hecho, vamos a orar al Señor para que nos abra puertas de esta su palabra. Mi Señor bendito, gracias le damos, Señor, por cuanto nos da esta oportunidad maravillosa para escudriñar sus escrituras y aprender, Padre mío, del testimonio tuyo para cada uno de nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, que nos dé la gracia y entendimiento en todo. Nos dé allí esta fuerza, Señor, cada día para hablar de tu palabra como para oír de ella. Yo te ruego, Señor, que bendigas todos estos servicios de este día. Bendiga a todos los profesores, profesoras que están anunciando el mensaje tuyo. Que tengamos un culto para honra y gloria de su santo nombre. Ábranos tú las puertas en todo, Señor. Gracias te damos también por todo tu pueblo. Y una vez más te rogamos por aquellos que están afectados. Que tú hagas misericordia, Señor, para que también puedan recibir salud. Luego ahora, Señor, todas estas misericordias en el nombre glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios nos guarde, hermano. Vamos a la lección de hoy día. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy día en el capítulo 5, los últimos versículos de este capítulo, del versículo 22 al 26. Ahí tenemos la enseñanza para este domingo. Y el texto está en el libro siguiente, o la carta siguiente a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 9 y 10. Ahí tenemos la enseñanza total para este día. Espero que usted tenga su Biblia y abra en ella y tengamos lectura juntos para que recordemos lo que está escrito en ella y podamos poner oído a lo que Dios nos quiere decir de esto. ¿La ha encontrado? Yo creo que sí. Entonces vamos a dar lectura a esta palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así ella: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Añada al Señor bendición a esta lectura. El texto también lo vamos a leer todos unidos. Dicho está, Efesios 5, versículos 9 y 10. Lo leemos todos juntos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Dios nos bendiga, hermano, y confirme esta lectura, esta palabra en todos nosotros, para poder tener una enseñanza más para nuestra vida espiritual. Somos todos necesitados de Dios y el Señor día tras día nos modela de acuerdo a su palabra, nos forma. No tenemos que olvidar nuestras inclinaciones de mal siempre. Y mientras estemos en esta tierra, estaremos luchando contra todo aquello que es enemistad contra Dios. Gracias a Dios, digo que estamos reunidos. Hemos visto también allí cómo nuestro pueblo está guardado. Me he gozado durante la semana escuchando a cada predicador cómo Dios los ha tomado en un punto importante para enseñanza de cada uno de nosotros. Como también Dios ha ido cuidando
en gran medida a todo nuestro pueblo, y hemos visto también algún avance importante, como el caso de nuestra pequeña hermana Victoria, que ya ha sido dado de alta del hospital y hoy día mejora para bien. Ciertos, hay otros, como nuestra hermana Violeta Angulo, que ha tenido algún problemita en su cara, pero no tengo dudas que Dios la restaurará plenamente y nuestra hermana quedará muy bien. Dios guarda a todos nuestros hermanos. Hay otras circunstancias que pasan, pero nos hemos reunido en esta mañana para poder escudriñar las Escrituras y ver la forma como ella nos habla, nos enseña. Y tuvimos la semana pasada una enseñanza tan profunda en que allí nos muestra. Ahora, el global de ella, cómo el apóstol está enseñando a la iglesia en Gálatas. Hoy día la Escritura por su Espíritu nos habla a nosotros. Cómo era el sentimiento, como para que allí la iglesia en Galacia pudiera entender estos misterios gloriosos y cómo ha ido traspasándose de una forma u otra. Y nos damos cuenta lo que el Espíritu Santo tenía y quería para la iglesia en aquel entonces, en que fuera una iglesia espiritual, una iglesia que saliera de la forma humanas, carnales. Ya hemos visto cómo estaba en esa manera, que allí estaba siendo dominada en alguna parte por las obras de la ley y estaban entusiasmados. Sin embargo, el apóstol ha podido enseñar, mostrarle que lo que ellos tienen que tener y mantener es el Espíritu de Dios. Y por esto que habían recibido esta fuerza espiritual para ser hombres espirituales, mujeres espirituales, ¿cierto? Ellos no habían recibido ese espíritu por la obra de la ley, sino por la fe, creyendo en el Señor. Y por ello que el apóstol ha buscado formas como la que hemos estudiado a través de todas estas enseñanzas para mantenerlos allí espiritualmente, como un pueblo de Dios, como una iglesia espiritual, sabiendo que hay formas humanas, carnales, como ya vimos la semana pasada, que se oponen a esta circunstancia espiritual que es de Dios, lo espiritual. Y por eso nos hablaba la semana pasada en la enseñanza y decía él, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese era allí la orden, el mandato, la lucha, el impulso para que allí la iglesia y todos los hombres pudiéramos tomar de ello esta palabra. Sabemos acerca allí de los deseos de la carne. Siempre yo he hecho un paréntesis también. Pero también conocemos allí las necesidades de la carne. Y contra eso Dios no habla, ni tampoco el apóstol, ni la Escritura nos habla de acuerdo a las necesidades que son de la carne. Digo, una de ellas, alimentarse, descansar, allí trabajar, obrar, son necesidades de la carne. Pero cuando nos muestra esta profundidad, allí esta lucha que tiene la carne para poder allí mantenerse de acuerdo como ella desea y va contra el espíritu. Y por ello hemos visto todos los deseos, los designios normales que hemos llegado a establecer, como Dios nos hablaba en días pasados, cuando las concupiscencias carnales brotan allí en la carne humana y hacen producir todos estos males que nos enumeraba la palabra. Que una vez más allí los leo cuando dice que manifiestan sobre las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Y en ello hemos visto, ¿no es cierto?, que ninguna de estas mencionadas y muchas más, como nos dice la Escritura, causan un efecto positivo, un efecto agradable ante la presencia de Dios, porque hemos sido enseñados. Dios ha puesto sus leyes, sus mandatos para que el hombre entienda. Pero como el hombre allí ha abierto esas puertas de esa manera y es inclinado al mal desde el principio, tienen entonces que tener esta lucha constante con la carne, porque esta los lleva a esos deseos que son pasiones.
Por el otro lado, nos encontramos la otra lucha que son tan importantes en la vida, que es la lucha del espíritu. Y nos damos cuenta como Dios nos habla hoy día en esta enseñanza y nos agrega la palabra del Señor. Después que hemos visto los deseos de la carne, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y nos damos cuenta cómo los frutos del Espíritu tienen un resultado siempre positivo, agradable a Dios y en beneficio del hombre. Porque todo lo que recién estamos leyendo nos damos cuenta que produce una satisfacción, una grandeza, que es constructiva, que levanta, que es también lo más glorioso, que agrada a Dios, que el hombre tenga esos frutos del Espíritu. Entonces tenemos allí esta lucha constante, lo que es de la carne y lo del Espíritu. Pero bien ya sabemos todos nosotros cuáles son los designios, los deseos, las obras de la carne. Pero lo que es allí del Espíritu es un fruto agradable ante Dios. Y por ello cuando Dios nos muestra en este final de este capítulo cómo es tan importante tener todas estas cosas. Porque nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, como nos ha sido la enseñanza, que hay algo en medio de la iglesia en Galacia. Y decía un versículo, el 15 de este mismo capítulo: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Estaba dando allí una respuesta clara, llegando al fondo de lo que el Espíritu quería llegar por esta palabra. Como dice también el último versículo ahora de esta enseñanza, cuando dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y en estos dos versículos ya leído, mencionado, que están en medio de esta enseñanza, es lo que allí el apóstol quiere llegar por medio de esta gracia, para que puedan entender que si el hombre tiene allí y actúa de acuerdo a las obras de la carne, se manifiestan todas estas cosas que ya hemos mencionado. Pero nos da una respuesta gloriosa, que una salida maravillosa, que son los frutos del Espíritu. Nosotros siempre así decimos, ¿cierto?, que los frutos del Espíritu son 9. Claro, aquí hay 9 escritos, pero yo creo, personalmente digo esta palabra: ¿cuántos frutos más del Espíritu hay, de los cuales el hombre debe disfrutar de esta bendición gloriosa? Así como el Señor muestra que por el Espíritu también produce dones, que son distintos a los frutos. Los dones espirituales dados por Él. Y hemos visto en la carta a los Corintios cómo tenemos allí una amplia enseñanza respecto a ello. Pero el Señor, más que los dones que son del Espíritu, que son tan importantes y útiles para el crecimiento de la obra de Dios, quiere Él que esto en forma personal, cada uno de nosotros, tengamos esos frutos maravillosos que son del Espíritu, partiendo por el principal de todo, que es el amor. De esa manera, cuando llegamos a este conocimiento maravilloso y se produce en nosotros esto que el Señor nos habla en la palabra, el fruto del Espíritu es amor, entonces encontramos una satisfacción gloriosa, maravillosa de parte de Dios, que viene de parte de Dios, porque lo principal de todo es que conocemos de Dios, que Dios es amor. Y por ello que reparte allí este fruto maravilloso por el Espíritu en forma natural que se produce. Porque esto es el Espíritu que produce allí los frutos maravillosos en el Señor. Y nos damos cuenta cómo el hombre tiene que vivir en amor. Y yo hago la pregunta y me hago la pregunta y le hago la pregunta también a usted: ¿cuánto gozo hay, cuánto provecho hay cuando vivimos en el amor? Tener esa tranquilidad espiritual con todo, porque el amor produce eso. Eso es el amor. Si pudiéramos desglosar a nosotros qué es el amor. Y por ello que Dios nos muestra este hecho tan maravilloso que debemos nosotros disfrutar y tener en nuestra vida espiritual. Lo primero es el amor. Eso lo produce el Espíritu.
de Dios, es el fruto del Espíritu. Y todo eso redunda para bien para todos. Por eso vemos cuánto se manifiesta a favor cuando las familias viven en amor, cuando las iglesias viven en amor, y no tenemos que tener este pesar de lo que el apóstol está advirtiendo y nos habla la palabra del Señor, que se muerden unos a otros, o como en forma vanagloriosa hay envidias. Ahí no está allí perdurando lo que es el amor, no están haciendo esta profundidad del amor, y por ello que el apóstol está llevando a eso. Y digo yo que nosotros tenemos esta orden de Dios, vivir en amor, que es lo primer fruto del Espíritu maravilloso, para que tengamos allí esta tranquilidad espiritual y desarrollarnos como personas, como hombres, como mujeres que aman su familia, aman sus hogares, aman su iglesia, porque le ha nacido el amor, porque esto es lo que hace construir para bien, amando el bien para todos. Cuanto más nos habla la Escritura y todos estos dones maravillosos, frutos, quiero decir, del Espíritu, van produciendo en nosotros una grandeza espiritual. Glorioso es que ya es lo que hemos comentado, el amor. Y como viene otro síntoma tan glorioso, son frutos, gozo, tener contentamiento, tener allí esa alegría de las cosas que pasan, aún cuando las cosas son adversas, pero hay este gozo espiritual, porque entendemos que todas las cosas allí las manda el Señor, las ordena el Señor. Y un hombre espiritual, una mujer espiritual que lucha por mantenerse en el Espíritu, sin duda tendrá siempre este consuelo de parte de Dios, y con el gozo de Dios superará todas las cosas. Agrega más al Señor y dice paz. Un fruto tan extraordinario en la vida que debe producirse en cada uno de nosotros. Y está allí abierto el camino. Si usted vive una vida espiritual, gobernada por el Espíritu, se va a producir en usted en forma normal. En los momentos cuando haya que tener paz, la paz del Señor será con cada uno de nosotros. Por eso que el Señor nos habló de este fruto tan importante del Espíritu. Y Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Por eso de un hombre espiritual, de una mujer espiritual que tiene allí el Espíritu Santo en su vida, tiene esta paz, esta tranquilidad en todos los minutos, siempre esperando en el Señor, entendiendo que las cosas hay que darse un minuto para comprenderlas, por qué Dios las ordenó o para qué Dios las dijo. Entonces nos damos cuenta que hoy día, sobre todo en la época en que estamos viviendo, cuánto tenemos que vivir en el Espíritu. Hemos recibido, ¿no es cierto?, por fe, lo que es del Espíritu Santo para cada uno de nosotros, este Espíritu glorioso. Pero si nosotros andamos allí, creemos en este valor tan extraordinario, tenemos que andar también, como decía un versículo de esta enseñanza en este día. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si usted anda por el Espíritu, no tengo duda que el amor estará allí en todas las partes de su vida. Tendrá el gozo, tendrá la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y lo que Pablo instaba, ¿no es cierto?, en ese entonces la iglesia en Galacia. Que pudieran tener todas estas cosas y poder dominar a aquellas que van contra la voluntad de Dios y con un efecto tan negativo para el hombre en la carne. Por eso nos agrega la palabra del Señor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ese es el fin de estas enseñanzas, en que el hombre pueda terminar con todas aquellas pasiones y deseos de la carne. Y han crucificado allí su carne para poder allí mantenerse en el Espíritu. Claramente el Señor nos enseñó y Jesús nos habló una enseñanza maravillosa. Y dijo Él, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todos nosotros, los creyentes en el Señor, llevamos una cruz y tenemos una cruz.
Y debemos mantener esa cruz en nuestra vida porque nuestra carne está crucificada ante la presencia de Dios. Jesús fue bien crucificado. ¿Y cómo estuvo allí? No pudo bajar. Porque esa era la voluntad de Dios que estaba mostrando, que su carne tenía que ser crucificada. Y por aquel hecho tuvimos vida todos nosotros. Por ello que el apóstol nos muestra esta enseñanza, que todos nosotros debemos estar también crucificados, crucificada nuestra carne. Como yo he hecho comentarios, como en tiempos antiguos nuestros profesores nos enseñaban, la carne, como decían, que era como una rana, que nunca dejaba de saltar, nunca dejaba de vivir. Y yo especialmente como niño muchas veces tomamos una lagartija y por la forma que lo tomamos a veces le cortaba una patita o también la cola y quedaban ambas viviendo, saltando. Era una carne viva, todo su organismo estaba vivo. Así también nos decían nuestros enseñadores del pasado, la carne siempre tiene una parte viva. Por eso que el Señor nos muestra que hay cosas que son desordenadas, que contienen allí mal para el hombre. Jesús nos dijo claramente allí que si nuestros ojos son causas de pecado, debiéramos sacarle aquel ojo pecaminoso. También dijo, si tu mano es ocasión de caer, córtala. Pero Dios quiere, como hemos comentado, tuertos, Dios quiere mancos, Dios quiere cojos, porque de esa manera estaríamos tratando de hacer la voluntad de Dios. No es lo que allí literalmente quiere decir el Señor, sino que nosotros crucifiquemos nuestra carne, todo lo malo, en la cruz de Cristo, donde allí está todo el mal, el pecado de la humanidad entera clavada. Por eso Dios nos dé esta gracia a cada uno de nosotros, para que andemos de acuerdo al Espíritu y se va a producir en nosotros esto maravilloso, y no tan solo estos 9 frutos del Espíritu, sino muchos más, como nos habla la Escritura. Y más dice la palabra del Señor, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esta es la lucha, y este es el pedir, y este es el deseo de todos nosotros, de todo creyente, que Dios allí vaya permitiendo que cada uno de nosotros seamos crucificados de todas aquellas pasiones y podamos vivir en paz, en tranquilidad espiritual, porque somos del Espíritu. Y si somos del Espíritu, tenemos que andar también como nos ordena el Espíritu. La carne es ya muerta, como decía mi padre. ¿Qué va a pasar allí a una carne muerta? Está muerta. Podrán hablar de él, podrán allí hablar cosas injustas, pero como está muerto para aquello y vive solamente para el Señor, ningún efecto le va a causar. Pero cuando allí la rana está viva, la carne está viva, salta lo menor. Y cuando se nacen todas estas cosas, nacen los deseos normales de la carne que enumeraba la palabra del Señor. Enemistades, pleitos, celos, ira. ¿Por qué reacciona así? Porque aún la carne no está muerta para aquello. Y nace del principio el virus, el germen de maldad, y por eso acciona. Pero aquel que es del Espíritu mantiene sus frutos maravillosos que son, como nos habla la Escritura, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, dice la Escritura, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por eso Dios nos guarde a cada uno de nosotros y luchemos por nuestra vida espiritual. Hemos nacido por el Espíritu, hemos recibido este Espíritu por la fe en el Señor. ¿Qué nos resta ahora? Andar por el Espíritu, actuar por el Espíritu, en todo gobernarnos por el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, y nos vamos a dar cuenta que nuestra vida será llena de amor, llena de paz, llena allí de paciencia, de benignidad, de bondad, fe. Dios nos bendiga. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, dice el último versículo, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En esto nos damos cuenta entonces cómo el Espíritu Santo ha captado allí lo que había en la iglesia en Galacia, todos estos sentimientos humanos, carnales, que en vez de hacerlos crecer se iban destruyendo, mordiéndose uno a otro. Pero qué glorioso cuando hoy día podemos entender
y nos hemos entregado al Espíritu para que en nosotros permanezca lo que es el gozo, la paz, el amor bendito del Señor. Dios nos guarde. Hermoso es como lo dice la Escritura en el texto de esta hora, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y agrega más, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces tome en cuenta usted, ¿qué es agradable al Señor? Que nosotros andemos en amor, tengamos este gozo espiritual, tengamos la paz del Señor en cada uno de nosotros, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Permítanos el Señor encontrar cada día esta gloria, encontrar cada día esta riqueza espiritual que es para todos los hombres que han creído en el Señor. Ya no andamos de acuerdo allí lo que la obra de la carne quiere manifestarse en los hombres y tener dominio. No, ahora nuestra carne está crucificada con Cristo el Señor y hoy día le hemos dado lugar al Espíritu y está produciendo en nosotros estos frutos tan maravillosos. Permita al Señor que cada uno de vosotros sean llenos de frutos espirituales y de esa manera tendréis el gozo, la alegría y esa satisfacción maravillosa que estamos agradando al Señor. Sean de bendición estas palabras y de provecho para cada uno de nosotros. Vamos a dar gracias al Señor por ella, para que esta palabra quede guardada y pongamos por obra lo que Dios nos ha enseñado. Y Padre bueno, gracias le damos, Señor, por cuanto en esta hora hemos oído tu palabra en este día, tan importante para cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, crucificar nuestra carne y podamos lugar, Padre justo, a lo que es los frutos del Espíritu. Como es tan importante en la vida de todos los creyentes que vivamos en amor, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en templanza. Padre eterno, danos de esta gracia y tu pueblo, Señor, pueda vivir, ya que ha nacido esta vida espiritual por fe en el Señor, también andemos por el Espíritu. Ruego, Padre mío, que confirme esta palabra y tú la guardes en cada uno de nuestros hermanos y sigue bendiciendo el hogar de cada uno de nuestros hermanos cada día. Y tu bondad nos alcance y nos libre de todo mal, de toda enfermedad. Nos ruego por amor, por misericordia, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermano.